particular, como estos últimos que venimos haciendo a lo largo de las semanas, porque los funcionarios que vienen en esta transición agitada, ya lo que es, bueno, dejó de ser una transición y pasaron a ocupar los cargos, están con los minutos contados, hay mucho trabajo y por eso les agradecemos particularmente que hayan venido. En este caso creo que es la primera nota que da para un medio. Carlos Maíquez es el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. ¿Primera nota o quise primerear una...? No, primera nota. Es primera nota. ¿Cómo estás, Romina? Bien, muchísimas gracias por haber venido. Como decía recién, están trabajando mucho, la transición fue muy corta. Fue una de las designaciones más sorpresivas la suya. ¿Qué relación o vinculación tenía con el gobierno? ¿O lo sorprendió usted también con el gobierno de María Eugenia Vidal? ¿O lo sorprendió usted también la llamada para ocupar este cargo? En realidad fue sorpresivo, para mí también, sí. Usted sabe, mi trayectoria es exclusivamente judicial, de manera que a no tener actividad política, la convocatoria fue sorpresiva, pero en realidad fue convocante. Me apeló a un entusiasmo que excede la actividad judicial, porque muchas veces uno protesta por las cosas que desde el lado judicial ve que no hacen los políticos, y ahora que se me daba la oportunidad de hacer algo desde este lado, bueno, acepté ese desafío, y la verdad con responsabilidad y compromiso, pero no porque haya tenido una vinculación política o de otro tipo, ni incluso personal con la gobernadora Vidal, que muy francamente me ofreció el cargo por las condiciones que ella creía que yo reunía para ocuparlo. Para quienes no lo conocen, usted viene de lo que se conoce como la nueva casación, ¿no? Ese fue el último cargo. Una casación que para muchos tenía una imprenta particularmente kirchnerista. Tal vez por eso, digamos, sonó polémica la designación, ¿no? Una de las cámaras que tenía esta impronta, más kirchnerista, bueno, es a donde María Eugenia Vidal apela para buscar a su ministro de Justicia. Sí, puede ser que haya tenido ¿O es un error mirar así a esa cámara? Yo creo que es un error. En realidad es una cámara que fue integrada con un concurso muy antiguo. En el 2008 comenzaron las pruebas de evaluación, las pruebas de oposición, y recién en el 2014, a fines de 2014, se puso en funcionamiento. Y la verdad es que mis colegas de la Cámara son todos son profesionales de mucho prestigio, académicos, profesores y hombres con gran trayectoria en la justicia. De manera que no había allí una homogeneidad ideológica, no la había realmente. En términos políticos teníamos muchas diferencias de pensamiento. Fue sí una circunstancia donde intervino activamente el Ministerio de Justicia para ponerla en funcionamiento, y allí los funcionarios que actuaron eran del gobierno anterior, pero no había una liazón, digamos, un vínculo de tipo... ¿Es un prejuicio nuestro, cree, digamos, haberla mirado de esta manera o mirarla de esta manera? Quizás las circunstancias políticas del momento pudieron alimentar este prejuicio, pero creo que sí, que no es así. No éramos ni nos sentíamos una Cámara kirchnerista ni de ningún otro signo político, la verdad. La designación suya al frente del Ministerio de Justicia, un ministerio muy importante en la provincia de Buenos Aires, solo basta ver el rol que tuvo Ricardo Casal en la gestión anterior, no estuvo exenta de polémica. En su momento fue fuertemente cuestionada una decisión que usted tomó, ayúdeme con esto si fue así, cuando formaba parte, creo que formó parte de la Corte Suprema bonaerense, frente a un caso de aborto donde para muchos de nosotros, digo, sin entrar en tecnicismos complejos, se daba el caso de laboratorio, una menor con problemas importantes madurativos que había sido violada, y dicen Maíquez no le permitió abortar. Y ese fue el cuestionamiento más fuerte que hubo respecto de su designación. Sí, Romina, estas son cosas que ustedes los periodistas conocen bien, porque a veces una verdad o deformada o parcial o lisa y llanamente una falsedad, a fuerza de ser repetida, se convierte
en una verdad de hecho. Esto fue lo que se repitió, y yo lo escuché desde el año 2006, porque efectivamente yo integraba para entonces la Corte de la Provincia como juez subrogante en un recurso de amparo donde una menor, o los representantes de la menor, en realidad no era menor, era, como usted dijo, una joven con alguna disminución. 19 años creo que 19 tenía, años, pero sí. le daban una maduración. Una edad mental menor, sí. Solicitaba la práctica de un aborto. En realidad, no es que yo haya negado o autorizado la práctica de ese aborto. Lo que yo decía, simplemente aplicando la ley penal, el artículo 86 del Código Penal, era que el Estado no debía intervenir, no debía ni autorizar ni desautorizar. El juez, el primer juez que interviene en estos casos es el médico y un gabinete de ética que lo aconseja y que toma la decisión de practicar el aborto en tanto concurran las causas que habilita un aborto en esas circunstancias. Claro, pero digo, para los que no conocen, si uno lee, digamos, el segundo, ¿no? Es el segundo inciso del 86 Sí, claro. que habla del aborto, casi sería, insisto, de laboratorio. Habla de una violación y de alguien que tiene las capacidades disminuidas. Frente a eso, su voto fue en disidencia. Sí, parte de la Corte votó, la mayoría hizo lugar a ese amparo, digamos, y la minoría entendíamos que no había que hacer lugar, que había que rechazarlo. Y eso puede haber sido, de algún modo, causa, pensando bien, de confusión, porque el rechazo del amparo no significaba rechazar la práctica del aborto. El aborto está permitido en términos de no punibilidad, o sea, no se castiga, el sistema penal no interviene contra una persona que se practica un aborto en esas circunstancias, pero luego de practicado, no antes. Es decir que... Usted lo que decía era, no tenía que venir acá a pedir permiso. No tenía que venir acá a Primero tendría pedir. que suceder el supuesto delito para después ver si es inimputable o no. Exactamente. Si un fiscal decidiera, por ejemplo, promover la acción penal contra esa persona o contra quien le practicó el aborto, entonces el juez le diría, no, mire, no le podemos aplicar pena y no hay causa penal posible porque esta mujer hizo un aborto en las condiciones previstas por el artículo 86, que es que impide que se le aplique una pena. Esto es, que el Estado no intervenga. Entonces, a mí me parecía que todo ese dispendio jurisdiccional era justamente por una causa que no lo meritaba, no lo merecía, porque no debía intervenir, el Estado no debía intervenir. La mujer podía practicar, según la ley penal vigente, el aborto en las condiciones que establece la ley, sin pedir autorización alguna. Ahora, el resto de sus colegas entendieron otra cosa y de hecho, digamos, fueron un poco más allá diciendo que se arbitraran los medios para que efectivamente pudiese realizarse. Sí, es una consideración, yo diría, más política dentro de una interpretación, más política dentro de la interpretación jurídica estrictamente. Yo hice una interpretación más jurídica. Yo solo me limité a aplicar la ley, o mejor dicho, a decir cuándo no había que aplicar la ley o cuándo un amparo procedía y cuándo no. Pero de ningún modo a impedir lo que la ley no impide, esto que tiene que quedar claro, ni mucho menos en términos como los que después caracterizaron una supuesta actitud de mi parte en relación a una posición ultra o fundamentalista, cosa por el estilo. Ultracatólica, sí, antiabortista, digamos, esas fueron, ¿no?, las consideraciones que se hicieron después de su voto. No sí. Me identifico en ese lugar, francamente. Ser ultra de algo significa estar fanatizado, y el fanático no dialoga, solo busca imponer la irracionalidad, es decir, la razón de su sinrazón, ¿no? Y francamente nunca he estado en ese tipo de posiciones. Nunca las he enseñado en la cátedra, nunca las he manifestado en mis fallos judiciales, pero sería de algún modo también personalizar esta situación que excede largamente. El aborto, la eutanasia y tantos problemas de esa índole que tienen una extrema sensibilidad, yo creo que es un error en el que algunos periodistas también incurren, en que pretender que desde un caso se solucione un problema que requiere un debate social, legislativo, etcétera,
mucho más profundo y quizá más largo. Ahora, esto fue en el 2006, ¿no? Esta causa fue en el 2006. Esta causa fue en el 2006. Pasó mucho tiempo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó, digamos, sentando posición, pudiendo no haberlo hecho, digamos, en un caso que ya, digamos, era abstracto, decidieron sentar posición y fijar cuál era la política de la Corte respecto del aborto. ¿Su posición o su forma de pensar o su voto hubiese cambiado teniendo en cuenta lo que pasó después? Hoy en día, digamos, hay un fallo clave de la Corte Suprema. El fallo FAL, creo que usted se refiere. Sí. Bueno, usted... Donde habla de no judicializar, digamos, de no poner en duda las denuncias de violación, directamente que esto se lleve adelante en caso de una mujer violada. Ni siquiera hacen referencia, digamos, a discapacidades como se hacía entiendo por ahí, en el 2006, en el momento de su voto. Sí, yo creo que como juez no puedo aventurar un criterio hipotético frente a una situación que todavía no se ha concretado. Los jueces estamos acostumbrados a pensar sobre el juzgamiento de hechos pasados. Creo que sí, la herramienta de la Corte suministra allí una pauta hermenéutica muy importante, una pauta interpretativa muy importante para resolver casos futuros. Sí, indudablemente los jueces en ese sentido deberían tomar esa referencia como un criterio, como una baliza de interpretación importante. Sí, pero habiendo pasado 10 años, ¿cree que su posición, sin adelantar opinión, sería la misma, teniendo la herramienta del fallo de la Corte que fue tan contundente? Vuelvo a lo que dije, en el marco de un amparo, sí. Mi posición no creo que hubiera variado porque si el caso hubiera sido el mismo, el amparo hubiera sido igualmente improcedente, siempre teorizando sobre una situación hipotética, sí. ¿No? Porque, insisto, la Corte se refiere en su fallo a situaciones... a no judicializar. Exactamente, a desjudicializar este tipo de dramas personales muy intensos. Pero, insisto, a tenor de la interpretación del artículo 86, creo que el sistema penal en ese caso siempre debe operar ex post, después, no antes. Si la vía elegida es un amparo, me parece que el recurso elegido no sería el procedente. Podemos discutir mucho sobre la cuestión de si el aborto tiene que ser o no despenalizado, decriminalizado. Bueno, la gobernadora ya dijo que ya estaba en contra de la despenalización del aborto, lo manifestó a lo largo de la campaña. Sí, sí, no había escuchado esa opinión. Pero en este momento estamos fuera de este contexto más, si se quiere, personal. Estamos embarcados en un proceso, en un desafío muy intenso que es generar las mejores condiciones posibles para el funcionamiento de la justicia y de las consecuencias jurídicas de la decisión judicial, que es la pena, ¿no? Hoy estamos embarcados en mejorar, en humanizar, en dignificar el trato carcelario y en resaltar también la tarea del personal penitenciario.